Seguimos en nuestra sección que hemos titulado Resultados de la justificación, seguridad de salvación. Ya esta es la tercera parte de esta sección. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 2, la segunda parte hasta el versículo 5, la primera parte de lo siguiente. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Como les dije, el apóstol a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 8 va a estarnos hablando de los resultados, del fruto de haber sido justificados. La justificación como un acto ya es algo, ya es un hecho, ¿no es cierto? No es algo que se necesita hacer dos veces. Una vez fuimos justificados para siempre, ¿verdad? Entonces, lo que ahora sigue es la vida del creyente. Las preguntas y objeciones que Pablo trata ahora tienen que ver con la manera como se mantiene la salvación. La salvación ya la hemos recibido de pura gracia. Como digo, eso es una realidad. Pero ahora, ¿cómo se mantiene esa salvación? ¿Bajo qué condiciones se puede conservar? Si una persona se salva únicamente por medio de su fe, aparte de cualesquiera de las buenas obras que puede realizar, ¿significa eso que de ahí en adelante puede vivir como le plazca porque su relación justa con Dios está asegurada para siempre? ¿O acaso la salvación se preserva con las buenas obras individuales? Otra vez, son preguntas que voy a seguir haciendo cada vez que introduzca estos sermones, porque de eso es que estamos hablando. Estamos respondiendo a esas preguntas. ¿Cómo se mantiene esa salvación que ya una vez nosotros hemos recibido por pura gracia? Si la preservación de la salvación dependiera de lo que los creyentes mismos hagan o dejen de hacer, su salvación es únicamente tan segura como su fidelidad, lo cual no suministra seguridad alguna en absoluto, puesto que ninguno de nosotros somos fieles. Y de acuerdo con esa postura, los creyentes es como si debieran aportar algo a la salvación, a algo que ya Cristo empezó con su poder divino. Analizamos el primero de los beneficios de haber sido justificados. El primero de ellos fue la reconciliación o la paz con Dios. Ese es el primer y grande beneficio de haber sido justificados. Y es que el creyente ahora está en paz con Dios. Y como dijimos en aquella oportunidad, cuando hablamos de estar en paz con Dios, no es meramente un sentimiento. Esa paz no es, ok, yo me siento a gusto, estoy tranquilo. No es ese tipo de paz. Sino que la paz con Dios es un hecho, es una realidad, independientemente de cómo te sientes. Eso es algo sumamente glorioso. Porque si dependiera de nuestro estado de ánimo, pues un día estaríamos salvos y otro día ¿no es cierto? Pero no depende de eso. Aparte de la salvación por medio de Jesucristo, todo ser humano se encuentra en enemistad con Dios y enfrascado en una guerra espiritual contra Él sin importar cuáles puedan ser sus sentimientos acerca de Dios. De la misma manera, la persona que es justificada por la fe en Cristo se encuentra en paz con Dios sin importar cómo pueda sentirse al respecto en un momento dado. A través de su confianza en Jesucristo, esa guerra que había entre Dios y el pecador queda terminada para siempre. Es de esa paz que está hablando el apóstol. Ya esa guerra, esa enemistad que teníamos con nuestro Señor ha sido ya terminada para siempre. Ahora, no solo esto. Debido a nuestra reconciliación con Dios, el Padre, mediante nuestra confianza en su Hijo, también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Ahora tenemos entrada por la fe a esa gracia. A través del sacrificio expiatorio de Cristo, que Cristo hizo, cualquier persona que ponga su confianza en ese sacrificio, sea judío o gentil, puede tener acceso a Dios el Padre. Eso es otro grande beneficio, ¿no les parece? No solamente hemos sido reconciliados con Dios, no solamente nuestra enemistad con Dios ha sido rota o ha sido terminada para siempre, sino que ahora tenemos entrada, acceso a la presencia misma de Dios, algo que, como decíamos la vez pasada,
Para los creyentes del Antiguo Testamento eso era casi un absurdo o un imposible, pero nosotros ahora gozamos de esa entrada. Pero hay más todavía. Por medio de la fe en Jesucristo estamos firmes en esa gracia. No solo tenemos acceso o entrada, sino que estamos firmes en esa gracia. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantener firme la salvación. Así que eso también es una gran noticia, es un beneficio de haber sido justificado. El hecho de que Dios en su gracia nos sostiene. Así como Él una vez nos dio la salvación por pura gracia, Él mismo nos guarda y nos preserva por pura gracia. Solo Cristo es aquel, como dice Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora el día de hoy vamos a hablar de la esperanza de gloria del creyente. Otra vez versículo 2, segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un tercer eslabón en la cadena irrompible que liga a los creyentes a Cristo por la eternidad y les da razón para gloriarse es que poseen la esperanza de la gloria de Dios. Poseen la esperanza de la gloria de Dios. Y puesto que se trata de la obra de Dios en todos y cada uno de sus aspectos, ahorita cuando vayamos al texto vamos a entender mejor esto, puesto que se trata de la obra de Dios en todo y cada uno de sus aspectos, es imposible que la salvación se pierda, ¿sí? Puesto que Dios es el agente por excelencia que no solo está presente, sino que actúa en nuestra salvación desde el principio hasta el fin, es imposible entonces que la salvación se pierda. Y la culminación de esa maravillosa obra divina es precisamente la glorificación, ¿sí? Después de que hemos atravesado todas las etapas de la salvación, al final lo que nos espera es la glorificación definitiva. Mire cómo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Hablando de esas diferentes etapas en las cuales Dios dirige el curso de la salvación. Mire cómo dice el versículo 29. A los que antes Dios, por supuesto, conoció. Esa es la primera parte de nuestra salvación. Dios conoció a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no solo los conoció en la manera en que los vio por adelantado. No, ese no es el conocer del que está hablando aquí. La palabra conocer aquí es mucho más profunda que eso. Es como cuando dice que María concibió a Jesús sin haber conocido varón. ¿Qué quiere decir eso? Pues sin haber tenido una relación, ¿verdad? Con José todavía. O cuando Adán conoció a Eva. En fin, es ese tipo de conocimiento de que se está hablando aquí. A los que antes conoció o amó, pudiéramos decir, para que se entienda mejor. A los que antes amó. Así que, ¿qué fue lo primero? ¿Cuál es la primera parte o la primera etapa de esa salvación que nosotros hemos recibido por pura gracia? El amor de Dios. Esa es la fuente. Esa es la fuente de todo lo que hemos venido hablando. El amor de Dios. A los que antes Dios amó, conoció íntimamente. ¿Qué dice? También los predestinó. Este también es otra etapa de la salvación que ocurrió antes de la fundación del mundo. No solo nos amó, no solo nos hizo objeto de su gracia y de su amor, sino que además nos predestinó, es decir, fijó de antemano un fin para nosotros. Nos amó y dijo, este va a ser el propósito de sus vidas. Nos predestinó. Y miren cuál es ese propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿en qué consiste la predestinación? ¿O cuál es el propósito de haber sido predestinados? Ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo.
Eso es importante. Pero no solamente dice eso. Luego sigue el versículo 30. Y a los que antes predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Eso ya es en el tiempo, presente. A estos llamó. Así que aquellos que Dios en su gracia amó y predestinó en el tiempo, ahora ¿qué hace? Los llama. ¿Los llama cómo? Pues por el Espíritu Santo. Los llama con una gracia irresistible. Eso es lo que se llama también llamamiento eficaz. A estos que llamó, o sea, el llamado de Dios no va a fallar a aquellos que Él ya amó. Eso es imposible, ¿verdad? Aquellos que amó y predestinó, ¿qué va a hacer? Los va a llamar, los va a traer. Y no solamente eso, a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. O sea, Dios le hace el llamado ¿a quiénes? A aquellos por los cuales Cristo murió. Ese es el punto. Dios hace el llamado a aquellos por los cuales Cristo murió. Y en el momento en que el Espíritu hace el llamado a la persona, ¿qué hace inmediatamente? La justifica. La justificación ocurre en el tiempo una vez la persona ha creído en la obra de Jesucristo. Esto es obra del Espíritu también, por supuesto. ¿Y qué dice? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, por supuesto, el apóstol no es que esté olvidando algún aspecto o etapa de la salvación. Nosotros sabemos que si hay alguien que habla de la salvación en todas sus etapas y con mayor claridad es el apóstol Pablo. Pero aquí, por ejemplo, se hace visible o notorio que no aparezca la santificación, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero la razón de por qué no aparece aquí es porque Pablo de alguna manera ya la está incluyendo en esta lista, la está incluyendo en el paquete mismo de la salvación, porque todos aquellos que Dios justifica también santifica, eso es inevitable, es inevitable. El creyente que ha sido salvo, una vez salvo, va a ser siempre salvo, pero también va a ser un santo de Dios. Así que aquí está incluida la santificación sin lugar a dudas. Y como dice aquí, a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora, si se dieron cuenta, pregunta, ¿quién es la persona activa en todas estas acciones de la salvación? ¿Quién es la persona que está actuando? Es Dios. ¿Quién es el que conoció o amó? Dios. ¿Quién es el que predestinó? Dios. ¿Quién es el que llamó? Dios. ¿Quién es el que justificó? Dios. ¿Y quién es el que glorifica? Dios. Wow. Es lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Dios obra en todos y cada uno de los aspectos de la salvación. Ahora, ese término glorificó, ahí también llama la atención que aparece en pasado, ¿no les parece? Porque cuando hablamos de glorificación, por lo general tendemos a pensar ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Y eso es verdad. La gloria que nos espera es mucho más. Pero sin embargo, el apóstol pone el término ahí, dándolo ya por sentado, como un hecho, como una realidad. Aquellos que Dios justificó, sí o sí son glorificados. En parte ya están disfrutando de una relación con Dios, lo cual eso ya es una gloria, pero también les espera una gloria mucho más grande en la eternidad. Y eso ya se da por hecho. Porque es como cuando se hace el trato el cierre de la casa. Aunque las personas todavía no se han ido allá a vivir y a poseer la propiedad, pero cuando ya se hizo el cierre, eso ya es una garantía. Ahí no se está esperando a ver si puede que sí, puede que no. Eso ya es un hecho. De la misma manera ocurre aquí. Aquellos que Dios justificó también glorificó. Eso ya se da por sentado, ya se da por hecho. Como el apóstol ya ha establecido, la salvación está anclada en el pasado, porque Cristo ha hecho paz con Dios a favor de todos los que confían en Él. Eso es una bendición que ocurrió en el pasado. Una vez fuimos justificados, fuimos reconciliados.
Pero también esta salvación está anclada en el presente, porque gracias a la intercesión continua de Cristo, todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios. Eso es algo que nosotros disfrutamos ahora mismo, en el presente. Podemos tener acceso al trono de Dios y estar firmes en esa gracia. Pero a continuación, Él proclama que la salvación también está anclada en el futuro, porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Así que cuando hablamos de la salvación en su sentido más amplio, tenemos que hablar de pasado, presente y futuro. Es algo que ya ocurrió, ya sucedió, es un hecho, es algo que ya estamos disfrutando, ¿no es cierto? Es una realidad, pero es algo que también está por venir. La palabra que se utiliza allí en Romanos 5, volviendo a nuestro texto de estudio, para decir gloriamos, es una expresión que denota júbilo y regocijo. El cristiano no tiene razón alguna para temer el futuro. Escuchen esto es importante. Muchas veces pesa sobre nosotros la incertidumbre sobre qué será mañana, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo planes para la semana, ¿verdad? Qué bueno. Eso debe ser así. Sin embargo, como dice el Señor, antes de decir mañana iremos o haremos y traficaremos, ¿verdad? Bueno, sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, el cristiano no tiene razón alguna para temer al futuro. Y todas las razones, más bien, para regocijarse en él. Debido a que tiene la esperanza asegurada por Dios de que su destino último es participar en la misma gloria de Dios. Es por eso, otra vez, que Pablo dice que a los que justificó también, glorificó. El cristiano tiene muchísimas razones para alentarse por el futuro que le espera. Jesucristo garantiza la esperanza del creyente porque Él mismo es nuestra esperanza. Como dice en 1 Timoteo 1:1. En su bella oración como sumo sacerdote, Jesús dijo a su Padre Celestial lo siguiente, Juan 17:22. La gloria que me diste, escuchen esta oración tan hermosa, la gloria que me diste, yo les he dado. ¡Wow! ¿Se imaginan? ¿Tenemos razones para regocijarnos en el futuro, hacia el futuro y en el Señor? Por supuesto. La gloria que Dios el Padre le dio a su Hijo nos la ha dado a nosotros. ¡Wow! Eso es algo inconmensurable, indescriptible. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, dicho sea de paso, el creyente tampoco entonces tiene razones para causar división, ¿no? En la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora gozamos, no solo tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, pero también tenemos una misma esperanza y una misma gloria. Tenemos razones de peso para ser uno, como dice el Señor aquí, para mantenernos en esa unidad. Un creyente no se gana ni merece su gloria futura en el cielo, pero habrá de recibirla de la mano de Dios de gracia, así como recibió la redención cuando confió por primera vez en Cristo y la santificación a partir de ese momento, ¿sí? Así como el creyente fue redimido una vez, así como sigue siendo santificado por obra de Dios, de la misma manera puede estar seguro de que recibirá esa gloria de la mano de Dios. Nosotros sabemos, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 21, que fuimos rescatados. Nosotros estábamos perdidos, estábamos lejos, estábamos en el lago de fuego, literalmente.
Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, escuchen, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow. Otra vez. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles. El oro, la plata son corruptibles y corrompen además. Pero fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. ¿Y todo esto para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No tenemos, por supuesto, razón alguna para jactarnos en nosotros mismos. No la hay, definitivamente. Cuando nuestros propios cuerpos mortales y corruptibles sean resucitados un día incorruptibles e inmortales, como dice Pablo en 1 Corintios 15, serán aptos para recibir y desplegar la gloria divina de la Trinidad. Esto es algo sumamente grande e importante. Cuando recibamos esos cuerpos incorruptibles e inmortales, seremos aptos para recibir y desplegar esa gloria de Dios y para siempre. Aunque en parte ya lo somos. Nosotros ya somos luz, no porque nosotros seamos la fuente de la luz, sino porque somos el reflejo de la luz de Cristo. Pero cuando recibamos esos cuerpos incorruptibles e inmortales, será entonces mucho más pleno. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ahí está nuestra esperanza, al Señor Jesucristo, el cual, escuchen, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sí, mis amados hermanos. Esto también es parte de la esperanza que tenemos. Nosotros vamos a morir todos, yo creo, a menos que el Señor venga antes. Pero cuando nuestros cuerpos sean resucitados, serán transformados y serán hechos semejantes al cuerpo ¿de quién? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de la gloria suya. Ya sin relación alguna con el pecado. Ya no más dolor, ya no sufrimiento, porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. El Espíritu Santo mismo también es una garantía de la seguridad del creyente. Estamos hablando de la esperanza del creyente, ¿no? Hacia el futuro. Estamos diciendo que no tenemos razón alguna para desesperarnos en cuanto al futuro, sino más bien tenemos todas las razones para regocijarnos en Él. El Espíritu mismo también es una garantía de la seguridad. Dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, la glorificación del creyente, la gloria que nos espera, está segura como que hoy día tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Eso es seguro, 100%. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Necesitamos alguna otra evidencia para estar seguros? Que es las arras de nuestra herencia, agrega el texto allí.
Así que el Espíritu Santo que ahora tenemos nosotros los creyentes es nuestra garantía de que un día sí, estaremos cara a cara frente a nuestro bendito Señor y Salvador. Como dice allí, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como Pablo explica a los creyentes corintios también, nuestra glorificación empieza en parte incluso en nuestra vida terrena presente, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, noten lo que dice allí el texto, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. El creyente ya en esta vida empieza a ver, a disfrutar y a saborear la gloria de Dios. Eso es una realidad también. Si eres creyente, yo creo que desde ya estás gozando de esa gloria del Señor, como por un espejo, pero la estás disfrutando. Pero no solo se queda ahí, sino que dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Ya, en el presente. Somos transformados. Claro, un día seremos resucitados, nuestros cuerpos serán transformados, adaptados para esa nueva vida de gloria, de plenitud. Pero ahora mismo nuestros cuerpos también siguen siendo transformados, nuestras vidas. De gloria en gloria. Y escuchen, ¿en qué consiste esa gloria? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que cada vez, ¿recuerdan que hace un momento dijimos que el propósito de la predestinación era ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Bueno, la plenitud de esa realidad, por supuesto, será en el cielo, cuando seamos glorificados. Pero en parte ya estamos viviendo esa realidad. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Debido a que nuestro entendimiento humano es tan imperfecto, y aquí está, hermanos, la razón de por qué nosotros sentimos cierta incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que nos espera. Falta de confianza, quizás. Debido a que nuestro entendimiento humano es tan imperfecto, resulta imposible para nosotros entender la maravilla y la magnitud de la gloria de Dios. No es porque la gloria que nos espere no sea tan buena. No porque la gloria que ahora tenemos en el presente no sea buena en sí mismo, sino es por nuestra imperfección, por nuestro pecado, que nos hace ver y entender la maravilla y la magnitud de la gloria de Dios. Sí, mis amados hermanos, nosotros sufrimos porque queremos. ¿Sí? Sí, es verdad. Porque cuando le damos lugar a la carne, como escuchamos en el sermón de esta mañana, ¿no? Sí, ¿cuál es el fruto de la carne? Muerte, corrupción. Ahí está el problema. El problema es de nosotros, de sus hijos es la mancha, dice. Pero la gloria de Dios está ahí, en toda su plenitud. No obstante, contamos con la seguridad que nos da el Señor mismo, en el sentido de que un día no solamente habremos de contemplar su gloria divina, sino que seremos partícipes de ella. Y la razón de por qué seremos partícipes de la gloria misma de Dios es precisamente por lo mismo, porque ya no vamos a estar en relación con el pecado. Otra vez, el pecado es lo que mancha, lo que afecta, lo que nubla el disfrutar de la gloria de Dios. Por eso nuestra glorificación en el cielo será plena y perfecta, porque ya no tendremos relación alguna con el pecado. La gloria de su propia santidad divina y perfección majestuosa resplandecerá en nosotros y a través de nosotros por toda la eternidad. Y ya, por supuesto, sin mancha y sin contaminación. Participaremos de la mismísima gloria de Dios porque hemos
sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya lo dijimos. Dios nos ha predestinado de esta manera, explica Pablo más adelante, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las cuales mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que el propósito de la predestinación, es decir, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, eso tiene que ver con esto, con el hecho de que Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia, quiso preparar vasos para misericordia y para la gloria, y para que nosotros también podamos disfrutar de la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios mismo se manifiesta por medio de su gracia. El hecho de que Él comparta su gloria divina con aquellos que merecen únicamente la destrucción. Así que, resumiendo este punto, para nosotros disfrutar de la gloria de Dios es ser hechos objetos de la gracia del Señor. El solo hecho de haber recibido de pura gracia la salvación por Jesucristo, eso ya para nosotros en sí mismo es una gloria. Pero no solo eso, sino que tenemos muchas más cosas en que gozarnos, en que glorificarnos, muchos otros beneficios en los cuales podemos disfrutar desde ahora. Pero en segundo lugar, y veamos rápidamente la fuerza del creyente en las tribulaciones. Ya hablamos de la esperanza de la gloria que nos espera. Y hablemos de la fuerza del creyente en las tribulaciones. Versículos 3 al 5, primera parte. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El cuarto eslabón en la cadena irrompible que liga a los creyentes a Cristo por la eternidad es que además de que nos gloriamos en nuestra firme esperanza de la gloria de Dios, o sea, además de que tenemos esa esperanza de gloria, lo que nos espera hacia el futuro, mire lo que dice el apóstol, también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es así porque ellas contribuyen a la bendición en el presente y a la gloria definitiva en el futuro. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Algunos pudieran decir, ustedes son masoquistas porque les gusta sufrir, pasar penas, ¿no? No, y ya vamos a explicar eso mejor. Es así porque ellas contribuyen a la bendición del presente y a la gloria definitiva. Tlipsis, la palabra tribulaciones, tiene el significado subyacente de encontrarse bajo presión. Eso significa tribulación, encontrarse bajo presión. Se empleaba para aludir a la acción de exprimir olivas en una prensa y extraer el aceite, o exprimir uvas para extraer el jugo. Bien, las tribulaciones de las que Pablo está hablando no corresponden a los problemas que son comunes a toda la humanidad. Quiero hacer énfasis en esto, mis amados hermanos, porque hay muchas personas que piensan que están siendo atribulados. Y no. Repito esto. Las tribulaciones de las que Pablo está hablando no corresponden a los problemas que son comunes a toda la humanidad. Hay personas que dicen, no, estoy pasando trabajo con mi familia porque mis hijos no se sujetan. O estamos teniendo problemas económicos en la casa. En fin, sin número de problemas, de dificultades. Bueno, déjeme decirle que esas no son tribulaciones. Las tribulaciones no son cosas comunes a todos los hombres. Esos simplemente son resultados del pecado.
Las tribulaciones, más bien, son dificultades específicas que los cristianos padecen por amor de su Señor. ¿Sí? Repito esto. Las tribulaciones son dificultades específicas, puntuales, que los cristianos padecen por amor de su Señor. Esto es importante aclarar, como les dije, porque hay cristianos que sufren por su propio pecado y no por su fidelidad al Señor. ¿Sí? Eso es verdad. Hay cristianos que pasan trabajo en esta vida. ¿Y por qué? Por su pecado, por su maldad. No quieren desprenderse completamente de las cosas de este mundo, de esta vida, y sufren. Sufren penas. Entonces una cosa es sufrir por causa del pecado y otra cosa es ser atribulado. Una de las promesas menos atractivas que la Biblia da a los creyentes es que quienes son fieles, y otra vez hago énfasis en esa palabra, quienes son fieles pueden estar seguros de que se encuentran bajo la opresión de Satanás y del sistema mundano actual que está bajo su control. De eso sí puedes estar seguro. Si eres fiel, vas a tener la opresión. Mira cómo dice Pablo en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Esto es para todos? Bueno, ¿es para todos los cristianos? Bueno, porque si eres de los cristianos flojos y perezosos, pues no vas a padecer persecución. Pero aquí dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. La última bienaventuranza, que es tan extensa como todas las demás juntas, contiene la promesa de que la persecución trae la bendición de Dios en Mateo 5, versículos 10 al 12. No vamos a ir allá, ustedes pueden leerlo luego. Pero quizás debido a que esa bienaventuranza es tan poco atractiva a nivel humano, se da en dos ocasiones, en el versículo 10 y 11 y en el versículo 12. Dos veces el Señor habla de ser bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Evangelio, por causa mía. Y esa bienaventuranza va acompañada de la expresión de ánimo en el versículo 12 que dice, gozaos y alegraos. O sea, no solamente son bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, sino que además nos dice la actitud con la que debemos de enfrentar esas persecuciones o esas tribulaciones. Con gozo y con alegría. Hay un sermón que se llama así, gozo en medio de la tribulación. Recuerdo que ese fue el primer sermón que quedó grabado. Ahí está en la página si quieren irlo y buscarlo. Gozo en medio de la tribulación. Gozaos y alegraos. Una actitud que se requiere tener cuando viene la persecución. La persecución por causa de Cristo en esta vida es en sí misma un adelanto o garantía de nuestra gloria futura. Oye esto, la persecución por causa de Cristo en esta vida es un adelanto o garantía de la vida futura. Es decir, si realmente por causa de Cristo estás siendo perseguido, atribulado, eso te debe dar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es una garantía de que realmente vas por el camino que es. Mire cómo dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas las tribulaciones por las que pasó el apóstol, sin lugar a dudas, que eran un sello, una garantía de que él estaba en el buen camino, ¿no es cierto? De que iba por buen camino. Y por eso podía con certeza decir estas palabras, que esas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La persecución por causa de Cristo
Es evidencia de que estamos viviendo a la semejanza de Cristo. Vuelvo y repito, la persecución por causa de Cristo es evidencia de que estamos viviendo a la semejanza de Cristo. Como dice en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Si a Cristo persiguieron y mataron, ¿qué no harán con nosotros? Bueno, yo creo que esto también nos debe servir de autoexamen, ¿no les parece? ¿Qué tan perseguidos somos por causa del Evangelio? Los que padecen según la voluntad de Dios, dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oye lo que dice, los que padecen según la voluntad de Dios. Y hay dos cosas. Los cristianos no tienen razón alguna para angustiarse y sentirse desesperanzados en esta vida presente, sin importar cuán grande pueda ser su sufrimiento o cuán deplorable parezca ser su situación desde la perspectiva humana. Miren lo que el creyente en realidad debe hacer en medio de las tribulaciones, encomendar al Señor sus almas. Estar seguros, convencidos de que el Señor es poderoso, es soberano, de que Él está en control de cada cosa. Es lo que quiere decir allí el apóstol Pedro. Encomienden sus almas al fiel Creador. Pongan su confianza en el Señor en medio de las situaciones, de las pruebas. Y, 2, hagan el bien, no dejando de hacer el bien. Eso sí, al que te hiere en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Si amáis a vuestros hermanos, bueno, dice el Señor, eso también lo hacen los hipócritas, pero el que ama a su enemigo, nosotros siempre deberíamos estar en capacidad de decir con la confianza y sin reservas del apóstol en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí, mis amados hermanos. El pecado promete lo que no puede ofrecer. ¿Sí? Promete gozo, da un momento de placer y eso es todo. Pero luego viene el sufrimiento. El pecado promete lo que no puede ofrecer. Al final es dolor, sufrimiento. Por eso Pablo puede decir con seguridad, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y si sufrimos por causa de Cristo, esas aflicciones no tienen punto de comparación con la gloria que nos espera. Más adelante, versículos 21 al 23, mire lo que dice. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación toda ha sido afectada por el pecado, ¿no es cierto? Desde el puro principio. Cuando Dios se dirige a Adán después de haber pecado, una de las cosas que le dice es eso, que la tierra producirá espinos y cardos. ¿Verdad? Veníamos hablando de eso con mi esposa, como, bueno, sobre todo en nuestros países, los agricultores cómo trabajan desmedidamente para que la tierra produzca su fruto. El solo hecho de cultivar, de estar abonándola, de estar quitando la maleza, tanto trabajo. Si no hubiera pecado,
no sería tan trabajoso. Eso es parte de la maldición que entró por causa del pecado. Y la creación, como dice aquí, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la cual ha estado sujeta por culpa del hombre. Y no solo ella, sigue diciendo allí, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Si somos creyentes, esa debe ser nuestra actitud interna. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo va a ser transformado al final. La creación, bueno, va a ser toda transformada, regenerada. Cielos nuevos, tierra nueva, las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron. Y nosotros también esperamos con la misma ansia, si somos creyentes, que eso ocurra. Que eso ocurra con nosotros. Por eso, otra vez, una de las peticiones que debemos tener presente en nuestras oraciones: venga tu reino. Venga tu reino. Pero los cristianos no deberían solamente regocijarse en las tribulaciones, porque esas penalidades son evidencias de una vida fiel, que es bienaventurada y recompensada, sino también a causa de los beneficios espirituales que producen. Podemos gloriarnos en ellas en el presente. Mire cómo dice otra vez nuestro texto de estudio: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Nuestras aflicciones por amor a Cristo producen bendiciones cada vez mayores. Por eso decía hace un momento, si sufres, si eres atribulado por causa de Cristo, ese es un sello de garantía de que eres verdadero creyente. Nuestras aflicciones por amor a Cristo producen bendiciones cada vez mayores. No debería entonces parecer extraño que los hijos de Dios estemos puestos para pasar tribulaciones en esta vida. Para eso hemos sido puestos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:3. Los versículos 3 al 5 de Romanos 5 constituyen una sinopsis sobre el tema de la madurez y la santificación del cristiano, que al igual que todos los demás aspectos de la santificación, se alcanzan por medio del poder y la gracia de Dios. Y en su bella despedida, al final de su primera carta dirigida a Tesalónica, Pablo dice lo siguiente: 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz, ese Dios con el cual hemos sido reconciliados, ¿no es cierto?, os santifique por completo. Ahí vemos quién es el agente activo en la santificación, ¿no es cierto? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Escuchen, no dice allí, y todo vuestro ser, guárdenlo irreprensiblemente. No, dice que sea guardado. ¿Por quién? Pues por el mismo Dios que nos ha reconciliado y que nos sigue santificando. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen lo que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que podemos tener seguridad, certeza, garantía de que ese mismo Dios que en nosotros empezó la salvación, logró una reconciliación, nos está santificando en el presente y nos guarda irreprensiblemente. Es el mismo Dios que vendrá por nosotros al final. Rápidamente aquí, la palabra paciencia que tenemos en el texto también
contiene el concepto de resistencia y la capacidad para continuar trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición y grandes obstáculos. Eso significa la palabra paciencia. Cuando el texto dice allí que la tribulación produce paciencia, es la idea de tener la capacidad de continuar trabajando a pesar de y en medio de la oposición y los obstáculos. La paciencia, a su vez, produce un carácter que ha sido refinado en el fuego de la prueba, es lo que dice el texto. Ahora, la palabra prueba aquí se aplica en el presente contexto al carácter divino de alguien que ha sido probado. El término era empleado para referirse al tanteo de metales preciosos tales como la plata y el oro realizado con el fin de demostrar su pureza. Cuando los cristianos experimentan tribulaciones que exigen paciencia, ahí es donde realmente se prueba la paciencia del creyente. En medio de las tribulaciones, en medio de la persecución. Entonces, cuando eso ocurre, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. Por eso el texto que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque esa es una prueba de pureza espiritual. Así como el forjador utiliza un calor intenso para derretir la plata y el oro fino a fin de quitarle las impurezas físicas, también Dios hace uso de las tribulaciones para purificar a sus hijos y librarlos de toda impureza espiritual. Así que si ustedes preguntan, entonces, pastor, ¿todos los creyentes vamos a tener que pasar tribulación? La respuesta es, si eres verdadero creyente, vas a pasar persecución o tribulación. Y la razón es por lo que acabamos de decir, por causa de nuestras impurezas espirituales. Dios tiene que purificarnos. Y en ese proceso de purificación, Él nos va a pasar por el fuego de la tribulación, para saber si somos verdaderos creyentes o no. ¿Recuerdan ustedes a Job? Cuando Satanás se le presenta, ahí lo tienes a mi siervo Job. Nomás no le toques su vida. Job por eso pasó, por la prueba de fuego que pasó. Dios quería pulir a Job. Y eso que al principio dice que era un hombre perfecto, justo. Bueno, si Job tuvo que pasar por ese tipo de tribulaciones, la pregunta es, ¿qué tribulaciones nos pueden esperar a nosotros? Pero ya hemos dicho mucho en este sermón cómo debemos enfrentar las tribulaciones cuando vengan a nuestras vidas. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escuchen. Ahora, la palabra tentación allí no se refiere tanto al hecho de enfrentar las tentaciones que Satanás y el mundo nos ofrecen, aunque eso también es verdad, por supuesto. Pero allí la palabra tentación implica más una prueba, porque mire cómo dice el versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba. A eso se está refiriendo. Cuando haya resistido la prueba, cuando la haya pasado, ¿no es cierto? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí tenemos entonces la seguridad, la garantía. Si eres verdadero creyente, vas a sufrir persecución, vas a sufrir tribulación, pero también puedes tener la seguridad y la certeza de que esas tribulaciones no tienen comparación alguna con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Unas aplicaciones, rápidamente. Primero, aunque su seguridad reposa por entero en la obra consumada de Cristo y el poder sustentador del Espíritu de Cristo,
la vida externa de un cristiano dará testimonio de su vida espiritual interna. Eso va porque va. La obediencia al Señor no es lo que preserva la salvación. Eso es importante porque hay muchos, incluso aún dentro de la Reforma, que pretenden sugerir esto, que la vida de obediencia al Señor en alguna manera nos guarda o nos preserva. Miren, la obediencia al Señor no es lo que preserva la salvación, pero sí constituye una obediencia de la misma. ¿Sí? Por eso la obediencia es, ¿qué cosa? El fruto o el resultado de haber sido justificados. Nuestra perseverancia en la fe no es lo que mantiene firme nuestra salvación, pero constituye una prueba externa de que es real. Quienes renuncian a Cristo, bien sea por palabras heréticas o por llevar una vida impía de manera persistente, prueban que nunca pertenecieron a Él en absoluto, como dice Juan en su primera carta. Es únicamente el hecho de que Dios nos retiene con firmeza lo que nos capacita para reciprocar y retener con firmeza lo que Él nos dio. Como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estos, hermanos, son los dos lados de la perseverancia cristiana. Desde la perspectiva divina, Dios sostiene a los creyentes. Desde la perspectiva humana, ellos se aferran a Él gracias a la fortaleza que les provee por su Espíritu Santo. Como dijimos la última vez, no es tanto que el niño se agarre de la mano del Padre, es el Padre el que agarra la mano del niño. Podemos estar seguros de perseverar hasta el fin, porque Dios por su Espíritu nos preserva y nos guarda. Número 2, tras dar la vuelta completa, por así decirlo, Pablo dice que la esperanza piadosa produce esperanza piadosa. ¿Sí? La esperanza piadosa produce esperanza piadosa, es decir, nuestra esperanza de la gloria de Dios se ve aumentada y fortalecida por nuestro Padre Celestial mediante el proceso completo de tribulación, paciencia y prueba, cuyo producto final es la esperanza que no avergüenza. Es decir, si ustedes hoy día tienen esperanza, yo espero que sí, si son creyentes, cuando ustedes hayan pasado por las pruebas, por las tribulaciones que les esperan y hayan sido probados verdaderamente, entonces la esperanza que les espera es muchísimo mayor que la que ahora tienen. Y uno se puede dar cuenta de eso cuando ve a personas sufrir en realidad. ¿No es cierto? Nosotros hemos conocido unas cuantas personas que a través de esos procesos de prueba realmente han experimentado la mano del Señor. Eso quiere decir que la esperanza produce más esperanza. La esperanza piadosa produce esperanza piadosa y que no avergüenza. Sometida a prueba nuestra fe, podemos estar doblemente seguros de nuestra salvación. Rápidamente, un llamado al inconverso. Tú que no tienes certeza de nada en cuanto al presente, mucho menos en cuanto al futuro, ven a Cristo en fe y podrás gozar de plena seguridad, no solo para el presente, pero mucho más para el futuro. No hay razón para que sigas en una vida de incertidumbre. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el consuelo que nos das, saber que estamos en tus manos, que no depende en nada de nosotros. Señor, que tenemos una
esperanza en la cual gloriarnos, algo que ya disfrutamos en el presente, pero que será mucho más pleno y glorioso hacia el futuro. Gracias te damos, Señor, por darnos estas muestras, estos adelantos, Señor, de tu gloria. Y te suplicamos, Señor, ayúdanos a seguir en esta vida, sabiendo que tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones, pero aún en medio de ellas, Señor, te rogamos que nos des la actitud adecuada para sobreponernos a ellas. Paciencia, a fin de que, habiendo superado la prueba, Señor, ahora sí, seamos mayormente fortalecidos. Oh Señor, te rogamos, sé tú con nosotros, con tus hijos, fortalécenos, guárdanos, presérvanos. Y te rogamos por aquellos que todavía viven en la incertidumbre, para que vengan a ti y encuentren seguridad. Te lo rogamos, Señor, por Jesucristo. Amén.